Hoy vamos a hacer la intersección de un cono macizo con un cilindro hueco. Vamos a practicar una mordedura cilíndrica a un cono de eje vertical. O sea, como tenemos aquí las proyecciones, el cono con estas dimensiones, altura igual al diámetro, y el cilindro hueco en la vista de frente, con esa circunferencia de diámetro, hemos hecho un diámetro igual, este es de 16 y este es de 24, es decir, 24 es el diámetro mayor y 16 es el diámetro menor. Este es 3 y este es 2. En esa proporción. Vamos a penetrar esto hasta una distancia de 1/8 de la altura y vamos a elevar a 3/8 de la altura del cono para ubicar el centro de esta circunferencia, que para nosotros va a ser la visión de frente del cilindro hueco. ¿De acuerdo? Cuando hemos practicado el seccionamiento del cilindro, hemos usado planos de perfil para planos auxiliares. Y cuando hemos seccionado el cono, hemos usado planos auxiliares que pasan por el vértice, perpendiculares al plano vertical. Eso es la práctica que hemos hecho. En este caso de intersección, también tendremos que usar un plano auxiliar que converja al vértice del cono, de manera que cuando el plano auxiliar seccione el cono nos dé generatrices que con la base formen un triángulo. Entonces, los planos auxiliares que vamos a utilizar aquí van a ser perpendiculares al plano vertical y que pasan por el vértice del cono. Tendríamos el vértice de la vista de frente, vamos a llamarle D2, aquí vértice D1. Entonces, el plano va a ser por el vértice del cono y va a tener distintas inclinaciones. De ese modo, el plano va a seccionar al cono en dos generatrices, como decíamos, que van a conformar un triángulo, y ese triángulo lo vamos a visualizar en la vista lateral y en la vista superior. El plano auxiliar con el cilindro van a dejar como intersección dos generatrices del cilindro que paralelas al eje serían de punta en la vista de frente. Es decir, en la vista de frente nosotros tenemos resuelta la intersección por el contorno del cono y a partir de este punto el contorno del cilindro. En la vista superior es que tenemos que encontrar la intersección, lo mismo que en la vista lateral. Si nosotros aislamos, ahí, ¿cómo sería? El plano auxiliar. El plano auxiliar vamos a tener perpendicular al plano vertical. Este va a ser nuestro plano auxiliar, vamos a llamarle alfa, que contiene el vértice. Entonces el vértice va a tener su proyección vertical en esa línea, es decir, las trazas verticales de los planos auxiliares, alfa B, van a pasar por el vértice. Y alfa H van a ser perpendiculares a la línea de tierra. Con el cono, este plano nos va a dar dos generatrices y con la base como sección vamos a tener esa figura triangular. Y con el cilindro, por ejemplo, para esa posición naranja del plano auxiliar, al cilindro lo intersecta aquí y aquí. Es decir, las generatrices que pertenecen al cilindro y al plano auxiliar en esa posición van a verse de esta manera. Vamos a llamarle generatriz superior y generatriz inferior. Entonces, para cada posición del plano auxiliar, nosotros vamos a obtener 4 puntos, que son estos. Claro que cuando tengamos el plano en posiciones particulares, por ejemplo, cuando lo colocamos tangente a esta generatriz del borde, al triángulo lo vamos a ver en una sola línea. Es decir, estas dos ya se van a transformar en una sola, que cuando hagan intersección con las generatrices del cilindro,
en vez de 4 puntos, aquí vamos a tener uno solo y aquí otro, es decir, van a ser 2. Esos son los puntos inmediatos que nosotros tenemos que determinar. Vamos a llamar el número 1 y 2. ¿Cuáles serían? Vamos a determinar uno al de arriba y 2 al de abajo. Entonces, como les he dicho, aquí se hace el hueco y esto desaparece. Sería este el contorno de la solución de la vista de frente. El punto 1 va a estar sobre la línea de eje de revolución en esta vista y el 2 lo mismo. Sería este y este. Si nosotros bajamos el punto 2 hasta aquí, tendríamos la proyección horizontal del punto 2. Este sería 2, 1 y este sería 1, 1. Vamos a evitar poner su índice para no confundir. Ya sabemos que es proyección horizontal, vista frente y vista lateral. Esa posición particular del plano auxiliar entonces nos daba 2 puntos, que serían los que acabamos de determinar. Por este punto 1 y por este punto 2, nosotros vamos a tener que la curva va a resultar con una tangencia horizontal en esta vista y con una tangencia vertical en esta otra. O sea que la curva va a pasar por 1 con una tangencia vertical, lo mismo que por 2. Si nosotros ponemos un plano auxiliar tangente ahora a la circunferencia por este punto y por el vértice, sería este plano naranja, con el cono intersecta en un triángulo, que sería este naranja, cerramos estas dos generatrices con la base en este triángulo, y la recta que sería común al plano auxiliar en esa posición con el cilindro sería esta recta aquí, se punta aquí. Esta recta intersección la vamos a ver allá, vamos a poner ISO 3 y aquí le vamos a poner ISO 3. Es decir, donde yo corte a esta generatriz de atrás y a esta de adelante con esta recta intersección, ahí es donde tengo los 2 puntos, como en el caso anterior vamos a llamarle 3 y 4. 3 y 4. Si yo traslado para acá los puntos de la base del triángulo y armo mi triángulo en la vista lateral con la recta intersección que hemos llamado ISO 3, estas dos generatrices con ISO 3 me van a dar también 2 puntos, igual que aquí, este sería el 3, este y este el 4. ¿Por qué hacemos tangencia en esta circunferencia como un punto particular? Porque aquí vamos a tener la parte más estrecha de toda la curva en el espacio, que es la intersección que buscamos. Del mismo modo que esto y esto, aquí en los extremos vamos a tener estos aquí. Pero fíjense que el eje del cilindro está en este punto O y el punto 1 está a la izquierda del eje del cilindro. Entonces, tendríamos que hacer pasar un plano auxiliar que sea diametral con el cilindro aquí para determinar este punto, los dos más áridos. Y del mismo modo, un plano auxiliar por este punto abajo aquí para determinar, siendo el método, en esta vista los 2 puntos más bajos. Cuando nosotros hacemos aquí esta parte estrecha, estos 2 puntos aquí, también van a ser los puntos más reducidos, digamos, más cercanos. Y si nosotros hacemos pasar un plano por el diámetro aquí horizontal, plano auxiliar, por este punto, nos va a dar aquí la línea de trazos como generatriz extrema del hueco. Del mismo modo que cuando hacemos en el eje de revolución aquí la posición del plano auxiliar, que en este caso ya no va a ser perpendicular con un ángulo, sino que va a ser un plano de perfil, que en la vista de frente tendremos aquí, en la vertical como traza vertical al plano de perfil, y aquí coincidiendo con el centro la traza horizontal del plano de perfil. De manera que en ese caso particular colocamos el plano auxiliar de perfil ahí, pero trabajamos con esta vista primero. De manera que estos 2 puntos que hemos dicho que están aquí
lo vamos a visualizar en las generatrices extremas de la vista lateral, que serían esta la de atrás y esta la de adelante. Esta es la de atrás y esta la de adelante. Entonces, vamos a tener este punto adelante y este punto atrás, como máximas inferior del cilindro. O sea que yo ya puedo asegurar que aquí voy a tener una línea de trazo como el fondo de la parte cilíndrica oculta, que está aquí. Y aquí, perdón, aquí. Y aquí. Es decir, esta es la línea de trazo. Y esta es la máxima sobre este plano auxiliar, un poquito más abajo que este. Ahí se superpone, ¿no es cierto? Ustedes trabajando en grande y prolijo lo van a hacer preciso. Yo he dejado aquí un plano auxiliar azul, cualquiera, más o menos donde me faltan puntos, vean este tramo de aquí hasta aquí, pasando por este y por este. Voy a la base en este punto, termino mis triángulos de la sección de este plano auxiliar azul con el cono y determino las dos rectas de intersección del plano auxiliar con el cilindro. Estas van a ser I3 en esta vista y esta es la de abajo, I3 en esta vista. De manera que las dos generatrices azules del cono con la del cilindro abajo me dan estos dos puntos y con la del cilindro arriba me dan estos dos puntos. Los cuatro de una posición genérica del plano auxiliar. Esos cuatro puntos tengo que tenerlos también aquí. Es decir, yo aquí tengo mi triángulo de intersección del plano auxiliar con el cono y tengo las dos intersecciones con el cilindro, que serían esta azul y sub 1 y esta otra azul y sub 1. La de aquí es la de arriba, entonces aquí tengo estos dos azules, los dos puntos, y esta es la de abajo, es decir, tengo aquí los otros dos que armo mis cuatro puntos, igual que aquellos. Si yo refiero esto para acá o esto para allá, tendría que tener coincidencia con las proyecciones del punto, cualquiera. Bueno, ahora vamos a intentar trazar la curva con las condiciones de continuidad y tangencia. Hemos dicho que aquí la tangencia horizontal en 1 y 2 tiene que pasar por estos, y por estos le puede tocar la generatriz extrema, que era aquí. Sé que aquí viene muy cerca aquí. Por acá. Simetría, lo mismo aquí. Aquí va a haber una pequeña lengüita, digamos así, hasta la línea de trazo, la tangencia allá, y bueno, va a pasar por acá y por acá. Lo mismo aquí. Tangencia. Bueno. Aquí vamos a eliminar esta generatriz que desaparece con el hueco. Queda entonces la curva, la línea de trazo inferior y superior, la tangencia, el vértice, remarcamos, y la parte de abajo hasta la base. Aquí ¿cómo queda? 1 y 2. Tendríamos que llegar hasta aquí, que son estos dos puntos en blanco. Vamos a marcar la línea de trazo de fondo. En realidad esta sería la línea de trazo de la derecha, que representa en la parte derecha el hueco cilíndrico. Venimos por uno, tenemos que pasar por este, ¿sí? Ahí, y aquí, ¿sí? Y simétrica, para acá también, perdón, por acá, por aquí. Después por este, y por dos. Simétrica, por este y por dos.
tangencia en vertical por 2. ¿Qué forma tendría? No, aquí debe haber una forma como un riñón, ¿no es cierto? Bueno, y aquí, esta se remarca toda la base, porque a la base no se le intersecta para nada, se preserva toda la circunferencia de la base, entonces remarcamos toda la circunferencia. Dimétrica, se procede de la misma manera, planos auxiliares, perpendiculares al plano vertical. Multiplicamos aquí esta dimétrica, 7 a la derecha, 42 a la izquierda. Buscamos nuestro cono, bueno, pues 7 a la derecha y 42 a la izquierda, al vértice, plano dimétrico de 42, plano dimétrico de 7, y habría que marcar las generatrices de los bordes, que aquí no va a coincidir, y aquí no tiene que coincidir, no es la misma. Bueno, tendríamos el cono. Ubicamos a partir de la base, desplazándonos este valor que hemos dicho de altura sobre 8 en la dirección de 7 para adelante y subiendo este valor de 3/8 de la altura desde aquí hasta el punto O. Entonces, subimos desde aquí y determinamos el punto O, que va a ser por donde pasa el eje del cilindro. Aquí tendríamos que hacer un centro, marcar los ejes dimétricos, 7 a la derecha, 42 a la izquierda, vertical, horizontal, en fin, del método, y dibujar una elipse en el plano del diámetro del cono. Por el centro O, nosotros vamos a tener el eje de revolución del cilindro paralelo a 42 desde este punto para adelante, tendremos para acá, y desde el punto para atrás tendremos para allá. Es decir, esta elipse es una circunferencia que pertenece al cilindro en el plano del diámetro del cono, o si quieren, en el plano que está pasando por el eje del cono. Nosotros tenemos aquí un cono y estamos haciendo un agujero cilíndrico así. En el plano del medio, yo ahí dibujo una circunferencia que sería aquí, el dimétrico va a ser esta elipse. ¿Para qué represento esta elipse? Porque el método, que como ustedes ven aquí, es con el triángulo, cuando seccionamos con el plano auxiliar al cono, aquí vamos a tener una línea en ese plano, el diámetro del cono, una línea que va a cortar a la circunferencia en 2 puntos, y entonces, como salir a la base, yo voy a hacer con azul para representar el genérico este que está aquí. Vamos a hacerlo por acá. Entonces, esta línea va a representar el plano auxiliar. En este caso está inclinada hacia la derecha, aquí estamos haciendo inclinada hacia la izquierda. El plano auxiliar con el cilindro, pero con el cono, vamos a tener las generatrices de adelante y de atrás, y con la base del triángulo, este triángulo, y con el cilindro yo voy a ver este punto, donde en el plano diametral del cono, donde tengo la línea que representa el plano auxiliar y la circunferencia que representa el cilindro, y me voy a abrir con 42 para adelante y para atrás hasta las generatrices, la de adelante y este punto, la de atrás allá. Lo mismo aquí, aquí me voy a abrir para adelante hasta la generatriz, este punto, y para atrás este punto. Entonces tengo los 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, para una posición genérica del plano auxiliar, ahora en el dimétrico. Los puntos 1 y 2, vamos por los primeros que hemos determinado aquí, van a resultar sobre la línea del plano de 7 con vertical en la dimétrica. Es decir, yo aquí corto a las elipses, en este caso en este punto,
y con esta estoy cortando la luz en este punto. Estos serían 1 y 2. Uno del llamado al de arriba y 2 al de abajo. Del mismo modo que hemos hecho aquí, para determinar allá con tangencia en el máximo y el mínimo y en el de la derecha, aquí habría que poner planos auxiliares también por esos puntos, tangente por acá, pasando por el diámetro aquí, y por este aquí, y por este aquí, y determinar en cada caso los puntos. Cuando pasemos por tangente aquí vamos a tener en vez de 4, 2 puntos. Es decir, yo aquí voy a la base, paralela a 42, con la elipse de la base, hago un triángulo de intersección para esa posición auxiliar, plano auxiliar. Aquí en vez de 2, con el cilindro tengo una sola, de manera que los puntos van a resultar este y este. Esos dos blancos serían los que aquí tengo como 3 y 4. Entonces le ponemos 3 al de adelante y 4 al de atrás. La tangencia en 2 de la curva tiene que ser a 7, a 42. Lo mismo que en 1, tangencia a 42. Y tiene que ir a hacer contacto en la generatriz, lo mismo que aquí. Y aquí vamos a tener la cintura de menor distancia, digamos, la parte más angosta de esta curva en el espacio. Y lo voy a dejar para que ustedes resuelvan los otros puntos. Solamente vamos a hacer el vertical que corta aquí a la generatriz del cilindro, que va a ser este punto y este, sobre el plano diametral de 42 y vertical, aquí, y el otro aquí, sobre el eje, entonces 42 por acá, hasta aquí y hasta aquí. Podríamos darle números a estos, no le hemos dado números aquí, pero hemos llegado al 4, vamos a llamarle 5 y 6 y 7 y 8. Bueno, aquí voy a suspender para que ustedes lo trabajen y lo visualicen en dimétrica de la misma manera que la curva resulta en proyecciones. Es una curva en el espacio por la superficie del cono y por la superficie del cilindro. Es la curva como intersección de ambas superficies. Aplicamos entonces el mismo método que aplicamos aquí. Para una posición genérica vamos a obtener 4 puntos. Para posiciones particulares, 2 puntos. Tengan en cuenta que si uno quiere, por ejemplo, determinar el punto sobre esta generatriz, tendré que hacer pasar un plano auxiliar que aquí sea una traza en la base a 42 por este punto, contiene a esta generatriz, y si vamos a determinar el triángulo de su posición ahí, y en el eje va a ser esta, la que observamos aquí, en el plano del eje del cono, donde corta la circunferencia, que en este caso sería la elipse del cilindro. Ahí entonces nos abrimos para adelante y para atrás. La de adelante va a resultar aquí, pero la que nosotros buscamos es la de atrás. O sea, mi curva va a pasar por acá. Entonces toda esta generatriz va a desaparecer. Va a venir por la curva y, bueno, la dejo para que ustedes la sientan. Y ahí se va a remarcar esta parte visible que es la base del cono. Y aquí el contorno de la curva. Lo mismo aquí. Esto se va a remarcar hasta el punto de tangencia aquí. Sería esta con la elipse ahí, y ahí la paralela 42, y va a ser ese punto. Perfecto.
¿Cuál es la altura? La relación de la altura. Ajá. ¿Las proporciones del cono cuáles son? La altura es igual al diámetro. H igual a D. Alta por D igual a H. De chica es 2/3 de H. De D. 2/3 de D.